Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a continuar con nuestro libro. Voy a transmitirte lo que escribí para que cualquier intervención, corrección, sugerencia que tengas para hacerlo, me encantaría recibirla. Sabemos que Pilatos, con ánimo de liberar a Jesús de Nazaret de la crucifixión, dio al pueblo judío la elección si a quién debía poner en libertad, Jesús o Barrabás. Por el Evangelio de Mateo sabemos que el nombre de Barrabás es Jesús y Barrabás no es un apellido u otro nombre. En arameo, Barrabás es Bar-Abá y significa hijo del Padre. El Evangelio de Juan dice que Barrabás era salteador. Marcos afirma que Barrabás estaba encarcelado con los sediciosos que en su sublevación habían cometido asesinato. Lucas declara que había sido echado en la prisión por cierta sedición que había ocurrido en la ciudad y por asesinato. Mateo lo considera alguien famoso. Por todo esto, se ha interpretado que era el líder de una facción sediciosa. Sí, un líder. Por lo que no es extraño que haya tenido sus seguidores. Para agregarle más condimento a esta confusión, tenemos los escritos de Celso, un filósofo griego del siglo II. Su figura trascendió históricamente debido a que escribió una serie de textos contra los cristianos, discurso verdadero, escritos y teorías que fueron contestados por el filósofo Orígenes en su escrito contra Celso. En sus escritos, Celso se burla de Jesucristo, diciendo que habría sido hijo de un soldado del ejército romano llamado Pantero, y María, tras ser abandonada por su marido el carpintero, tuvo relaciones adúlteras con Pantero. A causa de su pobreza, María y su hijo se fueron a vivir a Egipto. También dijo que Jesús habría practicado la magia que aprendió en Egipto y que por eso se ganó unos cuantos discípulos, 10 pescadores y un par de recaudadores de impuestos, de entre la plebe más miserable y digna de compasión. Celso reprocha el carácter irritable de Jesús cuando dice «¡Ay de vosotros!», sosteniendo que al usar Jesús este tipo de frases indica que es impotente para persuadir. Sin embargo, para Celso el argumento más fuerte en contra de Cristo es su humillante muerte en la cruz, absolutamente indigna de una divinidad. No voy a detenerme a refutar los escritos de Celso, ya Orígenes se encargó de eso. El motivo por el cual cito aquí a Celso es porque un texto de él llamó poderosamente mi atención. Y acá te digo la cita de Celso. Probablemente ni siquiera Jesús fue crucificado, sino un impostor murió en su lugar. Es evidente que Celso sabía distintas versiones sobre Jesús, con lo que tomando como dato lo que Celso dice y sabiendo que en el mismo momento histórico hubo dos Jesús, Jesús de Nazaret y Jesús Barrabás, no es descabellado pensar que la historia de ambos se mezcló y claramente los sinópticos dejaron plasmados en sus escritos tantas imprecisiones. Teniendo esto en cuenta, el único evangelio digno de tomar para un profundo estudio histórico, teológico y filosófico es el Evangelio de Juan. Ahora sí, nos ocuparemos de su autor. Tradicionalmente es identificado como Juan el Apóstol, como mencioné anteriormente. Algunos críticos, como Filson y Sanders, sugieren a Lázaro de Betania, ya que en Juan, en el capítulo 11, en 3 ocasiones, se indican explícitamente que Jesús lo amaba. Ahora te digo las citas. Las 2 hermanas mandaron a decir a Jesús, «Señor, el que tú amas está enfermo». La otra cita dice, Jesús,
Quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. La otra cita dice: los judíos decían, miren cómo lo amaba. Sin embargo, el hecho de que Lázaro no sea mencionado en el ministerio de Galilea y que no haya una tradición amplia sobre la actividad apostólica de Lázaro luego de la muerte de Jesús, deja esta teoría en duda. Lo cierto es que no están errados en su postulado. Ahora cabe preguntarse, ¿quién es Lázaro? Para empezar a dar respuesta a esta pregunta, es necesario empezar por algo absolutamente importante. Lázaro no es un nombre propio, es un sobrenombre que significa estar cubierto de llagas, lepra. El Evangelio de Lucas nos habla de la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro. Es la única parábola que contiene un supuesto nombre propio, el del pobre Lázaro. Aunque en el texto bíblico no se explicita directamente, se asoció al pobre Lázaro con un enfermo de lepra en razón de la presencia de llagas en su cuerpo. La palabra lazareto se identifica como aquel hospital o casa de reclusión de enfermos de lepra, por lo que puede verse claramente su derivación de Lázaro. Históricamente, una de las formas en que se referían a la lepra era como mal de San Lázaro. Si bien San Lázaro fue el que Jesús resucitó, se intentó disociarlo con el leproso. Pero la historia gritó más fuerte que los escritos y es por eso que siempre se relacionó a Lázaro con la lepra. Hay que tener en cuenta también que en la Edad Media los que padecían lepra llevaban unas pequeñas tablas en la mano llamadas tablillas de San Lázaro, las cuales al golpear entre sí avisaban a la gente de su paso. San Lázaro es el santo de los leprosos y los mendicantes. Lázaro fue relacionado siempre con la lepra y los harapientos, pues según Levítico 13, del 44 al 46, los enfermos de lepra debían andar con sus vestiduras rasgadas. Por lo tanto, Lázaro no es un nombre propio. Y si tenemos en cuenta el antecedente que ninguna parábola incluía nombre propio, Lucas no debió haber omitido esta regla, simplemente se refirió a un leproso usando el seudónimo de Lázaro. La unción de Betania, relatada en los 4 evangelios, nos habla de la mujer que derrama perfume sobre Jesús, pero también nos habla de Lázaro. Mateo y Marcos dicen que la unción ocurrió en la casa de Simón el leproso. Lucas relata este evento en casa de Simón el fariseo. Y Juan dice que Lázaro, el recientemente resucitado, le ofreció el banquete. Por lo tanto, podemos concluir que Lázaro es Simón, un fariseo leproso, que murió y fue resucitado por Jesús. Esto que deduje de manera tan simple, evidentemente no lo fue, y por lo tanto me es necesario ahondar en esta cuestión para confirmar mis dichos. Ahora nos preguntemos, ¿quién es Simón? Simón es uno de los discípulos de Jesús, Simón el Celota o Simón el Cananeo. Según nuestro Papa emérito Benedicto XVI, Simón el Celota y Simón el Cananeo se trata de la misma persona. Te leo la cita del Papa emérito. Simón recibe un epíteto diferente en las 4 listas. Mientras Mateo y Marcos lo llaman cananeo, Lucas en cambio lo define celota. En realidad, los 2 calificativos son equivalentes, pues significan lo mismo. En hebreo, el verbo caná significa ser celoso, apasionado, y se puede aplicar tanto a Dios, en cuanto que es celoso del pueblo que eligió, como a los hombres
que tienen celo ardiente por servir al Dios único con plena entrega, como Elías. Por tanto, es muy posible que este Simón, si no pertenecía propiamente al movimiento nacionalista de los celotas, al menos se distinguiera por un celo ardiente por la identidad judía y consiguientemente por Dios, por su pueblo y por la ley divina. Por lo tanto, no sería extraño que pudiéramos pensar que se trata de un fariseo, Simón el fariseo, según el Evangelio de Lucas, ya que ellos pertenecían a un grupo religioso judío de la época de Jesús que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaban más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Seguramente Mateo, Marcos y Lucas prefirieron llamarlo cananeo o celote para evitar decirle fariseo, ya que no gozaban de buena fama los fariseos en la época de Jesús. El Evangelio de Juan también lo menciona a Simón, pero con un sobrenombre, Natanael, que significa don de Dios. Si sostenemos que Simón, fariseo leproso, es Lázaro, efectivamente él recibió un don de Dios al ser resucitado. Además, Natanael es descrito por Jesús como un israelita de verdad sin falsedad, lo que nos asegura un recto cumplidor y custodio de los preceptos de la ley mosaica, un fariseo sin falsedad. Pero sigamos ahondando en esta enigmática cuestión. Como ya sabemos, y lo expliqué al comienzo, el autor del Evangelio de Juan es el discípulo amado, y es ese mismo amor, ese mismo cariño, la pieza fundamental para el armado de este rompecabezas, pues pudimos deducir que era Lázaro, y desde ahí todas las piezas fueron encajando. Por lo tanto, Simón el cananeo o el celote, llamado también Simón el fariseo, Simón el leproso, Lázaro y Natanael, es el autor del cuarto evangelio. Si tomamos las características que nos deja el Papa emérito Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, encontramos, voy a decirte la cita, un conocimiento extraordinariamente preciso de lugares y tiempo que solamente pueden proceder de alguien perfectamente familiarizado con la Palestina del tiempo de Jesús. Piensa y argumenta totalmente a partir del Antiguo Testamento desde la Torá. Su forma de argumentar está profundamente enraizada en el judaísmo de la época de Jesús. La obra está escrita en un griego koiné, no literario, sencillo, impregnado del lenguaje de la piedad judía, tal como era hablado en Jerusalén, también por las clases medias y altas, pero donde al mismo tiempo también se discutía, se rezaba y se leía la escritura en la lengua sagrada. Vislumbra el origen del Evangelio en la aristocracia sacerdotal de Jerusalén. Recordemos que el autor era conocido del sumo sacerdote. Fin de la cita. Por lo tanto, queda claro y totalmente demostrado que el autor de este evangelio es Simón el cananeo, un leproso amado por Jesús, un culto fariseo, un israelita de verdad, sin falsedad, experto conocedor del Antiguo Testamento, un aristócrata conocido del sumo sacerdote, capaz de ofrecerle un banquete a Jesús. Y aunque parezca que el rompecabezas quedó terminado, aún falta ubicar la pieza más hermosa y maravillosa, esa que nos devuelve la esperanza en la resurrección.
pero esta pieza la vamos a leer la semana que viene. Por ahora te dejo hasta acá. Y si bien por ahí inicié, digamos, la lectura instantáneamente sin recordarte lo anterior, pero lo hago justamente para que no sea tan repetitivo y tratar de hacerlo lo más acotado posible también al video, pero lógicamente después toda la obra va a ser para vos. Cuando esté terminada, va a estar toda publicada para vos y de manera gratuita porque lo hicimos juntos, obviamente. Así que dejamos esto por acá y continuamos la semana siguiente con la última parte de lo que es la introducción de nuestro libro. Que tengas un precioso día. Nos vemos la semana siguiente.